online. Gracias. Es hermosa la presencia de Dios. Aunque usted no diga amén, yo no necesito su aprobación, ni Él tampoco. Él es Dios por sí mismo y su presencia es poderosa. Su presencia es única. ¿Cuántos dicen amén? Quiero traer un tema a nuestras vidas. Tengo el privilegio y el honor de traer la palabra de Dios esta tarde. Y quiero hablar un tema que como cristianos pasamos todos los días. Dígale a su vecino, todos los días pasamos luchas. Y dígale, y tú no eres el único. Vuélvale a decir si esa persona se victimiza mucho. Dígale, no eres la única o el único que pasa problemas, ni dificultades, ni luchas. Yo también. ¿Cuántos dicen amén? Como cristianos pasamos una situación muy complicada y pasamos muchas luchas y mucha gente, especialmente las más recién convertidas o los que están nuevos en el Evangelio, cuando se apartan del mundo y vienen a los caminos de Cristo, empiezan a tener luchas en su carnalidad, ¿sí o no? Que empiezan a tener todavía ese problema de que si eran alcohólicos y vienen a los caminos de Cristo, todavía tienen esa lucha interna de dejar esas cosas porque era parte de su vida. Cuando usted se da cuenta, cuando un bebé nace, lo primero que hace es llorar, ¿sí o no? Cuando nace del vientre de la madre, empieza a llorar. No es solamente un llanto de vida, sino es un llanto de donde está dejando su lugar de confort que por 9 meses conocía. Entonces viene a la vida y empieza a dejar su lugar que él entendía y conocía, que era su casa, para entrar a uno nuevo desconocido. Entonces para un cristiano o un recién convertido es lo mismo. Cuando vienen del mundo a los caminos de Cristo, siguen teniendo esa lucha y esas pruebas de dejar las cosas pasadas para entrar a un nuevo territorio. Y aún los que tienen años de convertidos no tienen tal vez esa lucha de la que pasa un recién convertido. Porque vuelvo y repito, a un recién convertido el alcohol puede ser una lucha. Pero si tú tienes 20 años en el Evangelio, el alcohol para ti ya no representa nada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque empezaste a tomar una madurez espiritual que con el tiempo el Espíritu Santo empezó a trabajar en ti y lo que representaba una vida pasada, una vida que te daba identidad, ahora Dios te lleva una nueva y lo que ahora vives ya no representa nada de lo que eras antes. Pero lo que un cristiano con años en el Evangelio lucha, ¿dónde cree que radica? Ay, caray, ni uno pasa luchas. ¿Sabe dónde radica la lucha del cristiano todos los días de su vida? En su mente. Puede que el enemigo, ¿tú sabes por qué el enemigo no viene? Vuelvo y uso el ejemplo del alcohol. ¿Tú sabes por qué el enemigo no viene y te tienta con el alcohol? Porque para ti no es una lucha. Y el enemigo sabe y entiende que eso para ti ya no representa algo que te pueda destruir ni desviar de los caminos de Dios, pero lo que sí sabe que puede afectarte es tu pensamiento. Y nuestro pensamiento es lo que más nos hace alejarnos de las cosas de Dios. Usted se ha notado que después de una gran conquista y un avance, o un nuevo nivel, o cuando recibes una palabra profética, lo primero que el enemigo ataca es tu mente. Cuando Satanás hace caer a Adán y Eva, la gente piensa que el primer ataque o la primera caída del hombre fue en morder o comer el fruto prohibido. Lo que hizo que Adán y Eva cayeran en pecado fue darle el razonamiento a la palabra que el Satanás les había dado. Satanás les dice que Dios dice que si comieras del árbol
serías, no es cierto, dijo, sino que sabe Dios que serías como Él sabiendo el bien y el mal. Ahí lo que Satanás hizo es darle una palabra para afectar su entendimiento y su conocimiento. Porque Satanás nunca te va a venir a traer el fruto a tu mano. Primero te lo va a poner en la mente. Y el enemigo viene y ataca nuestro cristianismo todos los días en nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una palabra, lo primero que Satanás hace es hacerte a ti cuestionar la palabra que se te dio. Pero ¿qué hace? Hace que tú cuestiones a Dios primero, que no es justo, no es fiel para cumplir su palabra, y después te hace que tú lo declares con tu boca, pero primero te hace pensar. Y nuestra lucha constante es todos los días poderle decir, callar nuestra mente, perdón. Tal vez tú nunca en tu vida, o cuando recién llegaste al cristianismo, ¿a cuántos Dios les quitó el ser mal hablados? Ay, ni uno, todos eran santos. ¿Cuántos antes de Cristo eran pero mal hablados? ¿Va que sí? Muchos. Lo primero que te salía antes de decir buenos días era una mala palabra, ¿sí o no? Y para ti, tal vez ya no eres un mal hablado, pero sí eres un mal pensamiento. Tal vez nunca le vas a decir a Dios con tu boca que Él no es fiel, pero en tu pensamiento ya lo dijiste. Y el enemigo hace que tú caigas de tu avance y de tu conquista, o que te paralices por un pensamiento. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hace un par de años andábamos yo, Yavi, y otra persona que no voy a decir su nombre porque todos la conocen. Andábamos yo, Yavi, y otra persona pintando una casa por fuera. Y yo, Yavi, andábamos arriba del garage. Ya ve que en muchas casas hay garage y luego tienen los cuartos donde hay que subirse al techo para pintar otra parte de la casa. ¿Va que sí? Bueno, yo, Yavi, andábamos arriba de ese garage pintando. Y la persona que andaba con nosotros estaba abajo y nos estaba observando. Y esa persona nos dice, yo me quiero subir. Dijimos, pues vente. Se subió a la escalera, muy bien, subió la escalera. Y cuando se subió y se paró en el techo, que ya lo vio que estaba de bajada, lo primero que pensó es, me voy a caer. ¿Y qué cree que sucedió? No se cayó, no, gracias a Dios que no. ¿Sabe qué hizo? Se paralizó por un pensamiento. Y el pensamiento lo trabó y estaba así, miren. Y luego dio un par de pasos para agarrarse de la escalera porque andábamos en el techo y luego todavía subir la escalera. Y él, bueno, ya dije él, ¿verdad? Esta persona se agarró de la escalera para él sentirse seguro, pero así, mire, agarrado de la escalera. Y luego empezó a trasudar del miedo. Entonces, acabamos yo ya de andar haciendo lo que hacíamos y nos empezamos a bajar. Y él todavía aferrado a la escalera. Y le dijimos, vente, ya acabamos. Y a nosotros en nuestra humanidad nos empezó a dar risa. Y le empezamos a tener que decir palabras de decir, no pasa nada, vente, agárrate de mí. ¿Sí me está entendiendo? Pero esta persona, por un pensamiento, se trabó en las alturas y se paralizó por media hora agarrado de la escalera, trasudando, porque le empezó a afectar un pensamiento que tal vez nunca en su vida se iba a caer y nunca se cayó, pero el pensamiento lo detuvo y lo paralizó. ¿Por qué crees tú que no has conquistado ni avanzado lo que Dios te ha dicho? No es por culpa del enemigo, ni porque te caíste de la escalera, ni te caíste del techo. Es porque un pensamiento erróneo de una palabra que te dieron te paralizó y te quedaste estancado. Y el avance quedó pendiente porque te quedaste paralizado por un pensamiento de que es mentira, no es cierto, nadie lo ha logrado, Dios no lo he visto. El primer argumento de mucha gente cuando le hablas del amor de Cristo, ¿sabes cuál es? De que te dicen, Cristo viene pronto. ¿Y
qué te responden? Desde que mi abuela era niña, se habla de que Cristo viene. Sí, es. ¿Cuántos les han dicho lo mismo? Yeah. ¿O han escuchado? ¿Sabes por qué? Porque un argumento y un pensamiento que nadie lo ha visto, dicen es mentira. Y se aferran a una palabra de una mentira o de alguien que ha dicho no es cierto. Y nos atrevemos nosotros a pensar más en la opinión de alguien más que de la palabra de Dios. Come on. Y lo que el enemigo primero ataca es nuestro razonamiento. Porque cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que se les abrió, ¿qué fue? Entendimiento. El entendimiento. Dios, cuando le dice a Adán y Eva que van a morir si comen del fruto, vuelvo y repito, no se trataba de una muerte natural, sino se trataba de una muerte totalmente dependiente de la vida de Dios. Entonces, ahora cuando Adán, Dios viene y lo busca, Adán dice, entendí, conocí que estaba desnudo. Pero antes de comer el fruto, él no tenía ningún problema. ¿Sabe cómo se llama eso? Inocencia. Come on. Por eso si tú le dices a un niño, mañana te llevo al cine, él sabe que mañana lo vas a llevar al cine. Pero fállale una o dos veces y le vuelves a decir mañana te llevo al cine, ¿qué te va a decir? Cierto, come on. Mentiroso, Yeah. no cumpliste. Y eso es lo que nosotros de muchos cristianos hacemos cuando hay un recién convertido. ¿No es cierto? Es mentira. O especialmente la gente que está apartada de los caminos de Dios. Te empiezan a hacerte a ti cuestionarte de las cosas que Dios hizo. O que puede hacer o de lo que Dios se habló. Y cuando el enemigo ataca nuestro razonamiento, hace que nos paralicemos. ¿Sabe qué hace el razonamiento? El otro día yo estaba viendo un video de una discusión entre un cristiano y un no cristiano. Y el inconverso le decía al cristiano que él no servía a Dios porque Dios no tenía lógica. Que le decía, no, es que tu Dios no es lógico. Y lamentablemente el cristiano no supo qué responderle. Y yo en mi espíritu dije, pero claro que Dios no tiene lógica. Miren qué feo me están viendo. Dios no tiene lógica porque la lógica es humana. Sí. La lógica es del ser humano, por eso Dios no tiene lógica. Mire, ¿cuánto es 5 más 2? ¿Cuánto es 5 más 2? No es cierto, en el mundo espiritual es suficiente para alimentar más de 5,000 personas. Come on. ¿Ve lo que hace el razonamiento y el entendimiento del ser humano? Mm. Te da una lógica de aquí a donde tus ojos pueden ver. Pero cuando tú entiendes que en el mundo espiritual Dios no tiene razonamiento, nosotros por eso Dios cuando te da una palabra, lo primero que hace es desafiar tu entendimiento. Dios no necesita que tu entendimiento esté de acuerdo con su palabra. Él necesita que tu fe esté alineada con su palabra. Cuando tu fe está alineada, Dios no depende de las circunstancias. Entonces, Dios te dice, te voy a bendecir, y todo lo que ves a tu alrededor es pobreza, es escasez, es necesidad. Tu entendimiento empieza a decir, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Y a quién Dios va a usar? ¿Y esto y lo otro, y fulano y mangano? Pero nunca le damos la libertad a la palabra de Dios. Y lo primero que hacemos es aferrarnos a nuestro entendimiento y a nuestra lógica. Entonces, cuando yo digo que Dios no tiene lógica, me estoy hablando, para que no me siga viendo feo, es para que te estoy diciendo que Dios no tiene lógica humana como nosotros. No te estoy diciendo que Dios no piensa ni Dios no razona. Te estoy diciendo que Dios no tiene razón ni lógica como tú y yo. Por eso Dios dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Porque nuestros pensamientos siempre van a limitarnos a lo que nosotros podamos ver y podamos hacer en nuestra propia voluntad.
y en nuestras propias fuerzas. Cuando tú puedes hacer algo por tus propias fuerzas, Dios no necesita intervención. Pero cuando Dios sabe que algo tú no puedes hacer en tu razonamiento ni en tu habilidad, es donde Él interviene. Entonces, ¿por qué cree que Jesús vino y murió por nosotros? No solo por amor y para darnos salvación, sino porque sabía que por nuestra propia habilidad nunca lo íbamos a poder conseguir. Así es. Y le voy a dar un tesoro y una bomba. ¿La quiere? Dilo, ¿Sí o no? dilo. Mire, cuando Adán y Eva pecaron, Satanás usó un árbol, ¿sí o no? Y mucha gente se cuestiona esta pregunta. ¿Por qué Dios, si Dios sabía, porque Dios tiene lógica, ¿sí o no? Pero de Él. Entonces el humano siempre cuestiona la lógica de Dios. Y dice, ¿por qué siempre Dios, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, por qué puso el árbol de la vida y de la muerte? ¿Sí o no? ¿Sí o no se pregunta? Y Dios a mí me dio esta revelación. Que Dios puso el árbol para darle al hombre una opción, no de pecar, sino de que lo escogieran a él. Wow. Porque si Dios no pone el árbol de la vida y de la muerte, Adán y Eva no tenían opción de servir a Dios y lo iban a servir obligadamente. Pero cuando Dios pone en el huerto el árbol de la vida y de la muerte, Dios les advierte, no coman del árbol porque van a morir. Pero no es que Dios les dijo, allá ustedes. No, Dios les está diciendo, tienen esa opción, pero yo quiero que me escojan a mí. No, espérense. Entonces Adán y Eva, la gente no entiende que Dios lo puso como opción, porque le pregunto, ¿cuántos están casados aquí? ¿O tienen pareja? ¿O tienen algún familiar? Levante la mano. Bueno, si ¿quién de ustedes quisiera que esa persona estuviera a su lado por obligación? Que lo amara por obligación, que estuviera a su lado por obligación y que fuera su esposo o su esposa por obligación y nada más. ¿Para que nadie? ¿Por qué tú crees entonces que Dios sí? Dios puso el árbol en el huerto para decirle al hombre, yo quiero que me adores y me sirvas a mí y tú y yo tener una intimidad, pero te voy a dar la opción para que no me sirvas obligadamente. Entonces Adán y Eva pecan. Miles de años después, en la muerte de Jesús, los papeles se invirtieron. Ahora Jesús se convierte en el árbol. ¿Porque en dónde murió Jesús? En un madero que se hizo ¿de qué? Entonces cuando Jesús muere y está en la cruz, hoy te venimos a decirle al mundo que, mire, Jesús hizo esto. Déjenme le explico esto. Dios en el huerto les dice a Adán y Eva, son míos, me sirven a mí, son criaturas hechos a mi imagen y a mi semejanza. A ustedes les doy la autoridad, ustedes tienen el dominio sobre el mundo, pero tienen la opción de no hacerlo. ¿Sí? Cuando Jesús muere, cuando Adán y Eva pecan, los papeles se invirtieron. Ahora el ser humano lo que hace es vivir sirviendo al mundo, atado al mundo, atado a sus condenaciones, atado a la inmundicia del mundo. Y Jesús en la cruz, ahora Él se volvió al árbol y le dice, ahora tienes una opción, ya no de servir al mundo, sino servirme a mí. Entonces Dios se convirtió en ese árbol para decirle, primero se convirtió en el árbol de la muerte, pero Jesús se convirtió en el árbol de la vida. Entonces le podemos decir al mundo, ya no tienes que vivir en opción
perdón, ya no tienes que vivir atado eternamente a tu pecado. Ahora tienes una nueva opción de vivir en libertad, de vivir libre, de vivir perdonado, de vivir dimensionado y redimido por la palabra de Dios. Entonces su entendimiento no les da la habilidad de entender que servir a Dios es una opción. Entonces te vienen y le preguntan: ¿por qué ya te lavaron el cerebro? Ya te lavaron el cerebro, ya eres esto, ya eres un aleluya y esto y lo otro. Lo que la gente no entiende es que hemos recibido la opción de ya no vivir en la pobreza, de ya no vivir en la inmundicia, de ya no vivir atado al pecado, de ya no vivir en adicciones, de ya no vivir por ciertas cosas. Pero Dios nos dio esa opción de que si lo recibes a Él y caminas en los principios de Dios, tienes la libertad, acceso libre a la presencia de Dios. Quiero que por favor, si me ponen acá en el proyector, Filipenses versículo 4, capítulo 4, versículo 4, por favor. ¿Puedo tomar agua? Bueno. Filipenses 4. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿No? Filipenses 4, versículo 4, por favor. Nos vamos a ir del 4 al 7. Léanlo conmigo. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. El 5. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de ¿qué? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro entendimiento. ¿En quién? Algo que me llamó la atención es esto, que quiero recalcar. En la versión que yo tengo es la Reina Valera, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y con qué? Con acción de gracias. ¿Cuántos de aquí tenemos necesidades, peticiones, oraciones? Lo primero que esta palabra te está diciendo es: si ora, clama, intercede a Dios, pero primero, después te hace desafiar tu entendimiento. Y es decir, cuando ores y clames y ayunas, intercedas, hazlo con acción de gracias. Y lo primero que nosotros hacemos es ir a orar con acción de lamentación. ¿Por qué te está pidiendo acción de gracias? Porque lo primero que hace es accionar y cuestionar tu fe. Porque venimos a Dios pidiendo que lo haga, pero venimos con una lamentación creyendo que lo puede o no lo puede hacer. Y muchas veces vuelvo y repito lo que dije una vez: nos hemos vuelto nuestra adoración como nuestra droga, que nos mata la ansiedad, que nos mata nuestra preocupación, pero nunca dimensiona nuestra fe. Muchas veces cuando estamos preocupados, tensos, ansiosos de tal cosa, vamos y oramos a Dios, y por esa media hora, una hora que oraste, se te olvidó todo, pero te levantaste y empezaste a cuestionar todo otra vez. Y su silencio me dice todo. Y no es solamente usted, todo ser cristiano pasa estas luchas y estas pruebas. Pero la palabra dice después: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos. La paz de Dios tiene que esconder o tiene que minimizar tus pensamientos. Lo que el enemigo ataca es tu mente. Pero ¿qué puedes hacer tú para contrarrestar?
Alguien que me dé una opción. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar la palabra del enemigo en tu contra, que pone en tu mente? Meterte en la presencia de Dios. Muy bien, ¿alguien? Nadie, nos quedamos con esa opción. Leer la palabra, muy bien. Orar, declarar la palabra. ¿Alguien? Muy buenas y poderosas opciones. Y diga conmigo, todas funcionan. Pero una cosa que hace que tu pensamiento no sea algo más que un pensamiento, es lo que dijo el hermano Chano, es contrarrestar con la palabra. Porque leer una palabra no hace un efecto en tu entendimiento, y se lo voy a demostrar. ¿Me quiere ayudar en algo? Le voy a pedir a todos, ¿okay?, que en su mente, silenciosamente, pero en su mente, cuenten del 1 al 20 cuando yo cuente 3, ¿ok? Van a contar del 1 al 20 en su mente. ¿Listos? 1, 2, 3. Cuente del 1 al 20. Ahora grite Jesús. ¿En qué número te quedaste? En el 14. Cris, en el 9. Hermana Jenny, en el 6. Humberto, ¿en qué número te quedaste? No contó. No es cierto. Lluvia, ¿en qué número te quedaste? No se acuerda. Alguien que me diga en qué número se quedó. En el 7, en el 5, en el 6, en el 12. No dependía el ejercicio en qué número te quedaste, sino que si te diste cuenta que en cuanto dijiste Jesús, tu mente dejó de trabajar. ¿Por qué? Porque el músculo de la lengua tiene más poder que el de la mente. No, usted no me está entendiendo. Escucha eso. Jesús les dice: tienen el poder de la vida y la muerte. ¿Dónde? ¿Por qué no se los dijo en el entendimiento? Cuando tu mente empiece a trabajar en contra tuya, lo primero que tienes que hacer es declarar los principios de Dios y las palabras de Dios a tu favor. Porque en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, lo que te estoy diciendo es, no es porque ya tu mente empezó a trabajar en otra cosa, sino que cuando hablas, tu entendimiento tiene que razonar con lo que vas a hablar. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo ataca tu mente, lo primero que hace es paralizar tu lengua. Y si no te paraliza, te cambia las palabras de tu boca. Porque en tu entendimiento sabes que Dios te dice que eres más que vencedor, y te sabes el versículo de memoria, ¿sí o no? Y sabes que tienes años conociendo ese versículo. Pero cuando el enemigo viene y te ataca tu mente por la circunstancia que estás pasando, lo primero que hace es que cambies tu lengua y empieces a decretar no que eres más que victorioso, sino que estás en derrota y estás estancado. Pero ¿cómo es que tú empiezas a declarar que tienes derrota y estás estancado si tienes años sabiendo y conociendo que eres más que victorioso? No es porque se te olvidó la palabra, sino porque lo primero que llegó a tu mente. Por eso la Biblia dice: meditar todos los días en su palabra. Entonces, no deje de echarle la culpa al enemigo del lugar donde tú estás. Y empieza a cuestionarte a ti mismo a qué pensamiento le estás dando lugar. Y cuando la palabra de Dios viene y habla a tu espíritu,
lo primero, vuelvo y te repito, lo primero que hace es atacar tu cuestionamiento humano. Porque nosotros mismos nos hicimos nuestros propios dioses, en nuestro propio entendimiento. Y nuestro entendimiento lo primero que hace es matar tu fe. Y Dios te dice, eres más que victorioso. Y te sabe, es más, vaya conmigo. Romanos 8:37. Si no lo tiene, yo lo leo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos se lo sabían de memoria? Levante su mano, ¿quién se lo sabía de memoria? 2, 3, 4, 5 personas, 6, 7. ¿Cuántos sabían que Dios nos había dicho que somos más que victoriosos o más que vencedores? Pero lo primero que le damos lugar es al entendimiento humano. Y nuestro entendimiento siempre va a ser que razonemos contra la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué unos se quedaron en el 7, otros en el 9 a la hora de contar, otros se quedaron en el 15, en el 5? Y eso a mí me deja saber qué tan rápido trabaja tu mente. Unos trabajan más rápido que otros. Pero cuando empiezas a declarar la palabra, tu mente empieza a dejar de trabajar. Y cuando tu mente deja de trabajar y empiezas a darle lugar a la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Pero la palabra no se oye si no se habla. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero para escuchar la palabra de Dios, alguien tiene que hablarla. No necesitas al pastor, al líder, al evangelista, al profeta a que te venga a decir que eres más que victorioso, cuando en la palabra Dios ya te dijo que eres más que victorioso. Entonces lo primero que tienes que hacer es ir a las escrituras y no leerla en tu mente, sino pararla y decirla en voz alta. Podré estar en derrota, pero esta no es mi identidad. Dios no me dijo que sería un derrotado. Dios me dijo que yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Satanás, tú podrás ver que estoy en derrota, estoy estancado, estoy paralizado, pero Jehová Dios dijo que soy más que vencedor. No, hoy yo le hablo a mis circunstancias. Te tienes que parar y decirle a tus circunstancias: me podrás ver ahorita estancado y paralizado, pero por el poder de la palabra de Dios, Dios me va a hacer más que victorioso, más que vencedor. No solamente en el mundo espiritual, sino que vas a vencer la adicción, vas a vencer la atadura, vas a vencer el pecado, vas a vencer tu mente. Eres más que vencedor. Y mire lo que dice Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. Con esa pudiera cerrar la Biblia e irnos. Si te vas con el entendimiento y decretando, decir: no temo porque Dios está conmigo. No temo porque Dios está conmigo. Estoy pasando enfermedad, no temo porque Dios está conmigo. Ay, estoy pasando una crisis, no voy a temer porque Dios está conmigo. Dios te dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No te esfuerces en tu capacidad ni en tu entendimiento. Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la habilidad, Dios te va a dar la coraje, Dios te va a dar la puerta abierta que estabas tocando, pero no desmayes. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estás pasando injusticia en tu trabajo, Dios te va a sostener con su justicia.
Estás pasando injusticia con el gobierno. Dios te va a sostener con su justicia. El enemigo podrá hacer un decreto, pero si la justicia del cielo, la Corte Suprema Celestial dijo que eres más que vencedor, que eres inocente, que Él te amó, no hay acusación en tu contra. He aquí que todos los que se enojaron contra ti serán avergonzados. Y serán confundidos. Serán como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de su mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El enemigo te está haciendo guerra, no temas, yo te ayudaré. El enemigo te está levantando fuerte guerra en tu contra y en tu casa. No temas, porque yo estoy contigo, dice Dios. Se levantarán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Serás rodeado de muchas cosas, de muchas pestes, pero nada ni a ti te llegará, porque Jehová es tu estandarte, Jehová es tu ayudador. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es Jehová todopoderoso. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. No hay nada ni nadie fuera de Él. Y como dice una rapera cristiana, mujer, le dice en su canción: yo sé que nunca has perdido una batalla y la mía no va a ser la primera. ¿Cuántos han escuchado que Dios nunca ha perdido una batalla? Pues ¿qué crees? La tuya no va a ser la primera, ni la de tus hijos va a ser la primera. Jehová es el vencedor. Jehová es el vencedor. Él es el todopoderoso. Él es el Shaddai. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el único que ha vencido la muerte. Él es el que tiene todo poder y todo dominio. Ahora te sigues sintiendo en derrota cuando te acaban de decir que Él estará contigo. Ahora voy a hacer algo muy fuerte. Si tú, después de leer esta escritura y declararla en tu vida, sigues en tu entendimiento pensando que se va a poder o no se va a poder, estás dudando de la palabra del que lo dijo. No estás cuestionando la palabra, estás cuestionando al que la dijo. Entonces nuestra falta de fe no está contrarrestando la palabra de Dios, porque su poca fe no hace que la palabra de Dios tenga menos poder. Estás cuestionando al que la dijo, porque la palabra que Dios dijo, si no se manifiesta en tu vida, no es que no tuvo poder. ¿Sí me está entendiendo? Que tú no la llevaste a cabo no significa que Dios fue infiel para cumplirla, sino que tú y yo no tuvimos la fe necesaria para llevarla a cabo. Primera de Pedro dice, capítulo 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Te sientes enfermo? Estás pasando una enfermedad y lo primero que cuestionas es de que si Dios tiene el poder para sanarte. No cuestiones la palabra de Dios. No cuestiones quién tiene más poder. Mire, yo quiero
el otro día en la Casa de Paz di este ejemplo que a mí me impactó la vida para siempre. Estaba viendo un video el otro día de un testimonio de una mujer brasileña que tenía cáncer. Fue al doctor, cristiana, mujer cristiana de Dios, y se empezó a sentir mal. Y el testimonio dice que esta mujer, Cris, fue con el doctor, y a la mujer le dijeron: señora, usted tiene cáncer. Esta mujer se fue, y el testimonio dice que lo que ella hizo fue totalmente desafiar la palabra que le dieron. ¿Sabe qué hizo esta mujer? El testimonio dice que ella se llevó el decreto de cáncer en un papel y fue y lo puso a su cama. Y a la par del decreto abrió la palabra donde dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Mire lo que esta mujer hizo. Cuando le dieron el decreto de cáncer, ella se paró ante el decreto y ante la palabra y le dice así: Señor, una de estas dos palabras me está mintiendo. O el decreto de cáncer tiene más poder que tu palabra y está haciendo tu palabra mentira, o tu palabra tiene más poder que este decreto, pero ambas no pueden ser verdades. Y la mujer oró diciendo: que la palabra que tenga más poder se haga viva en mi vida. A los pocos días la mujer regresó al hospital y le dijo: señora, yo no entiendo, no hay ningún rastro de cáncer en su vida. Si yo mismo le di el decreto, ¿por qué ya no hay nada en su vida? Y la mujer le dijo: porque yo escuché una palabra mayor. Tu decreto era en mi contra, pero el poder y la palabra del Dios vivo, aquel que no miente, aquel que nunca ha mentido, aquel que nunca ha sido infiel, me decretó sanidad. Y hoy yo vivo en sanidad por el poder del decreto. ¿Qué decreto hay en tu contra? ¿Qué decreto hay en tu cuerpo? Yo te estoy trayendo esta palabra para desafiar tu fe, no para que dejes de cuestionar la palabra. Él tienes que entender y decir: no hay decreto en mi contra más fuerte que el decreto de Dios. Porque puede, aunque fuera inversa, Cris, aunque el decreto del doctor hubiera dicho: no hay nada en su cuerpo, usted no es nada, pero si Dios dijo que hay cáncer, hay cáncer. Eso es así. El otro día en nuestra Casa de Paz, yo les decía a la gente: no importa cuánto tú cubras a tus hijos, si Dios dice que se van, se van, con o sin tu cobertura. Pero como Dios te ha llamado más que vencedor, le voy a dar otro ejemplo, ya más natural en nuestro propio diario vivir. El razonamiento, ¿sabe qué ha hecho? Decirle a la humanidad y a la sociedad hoy en día que el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre. Y me da mucha tristeza en mi espíritu que esa gente, perdón la expresión, pero más estupenda que son, y que parezca este pensamiento, esta gente está más aferrada a su lógica errónea que muchos cristianos en la palabra de Dios. Porque mucha gente piensa que un hombre puede ser mujer si quiere, y la palabra de Dios no es que si quieras. Tú eres. No es que crees que puedes ser victorioso. Eli, ¿crees que puedes ser sano?
La palabra de Dios dice, por sus llagas fuimos. Mira, todavía no eras enfermo y ya eras sano. Todavía no te llegaba la enfermedad a tu casa y Dios ya había pagado por tu sanidad. Es tiempo de que la iglesia despierte a un nuevo entendimiento. Que no importa el decreto, no importa el pensamiento. Yo podré pensar muy mal de mí, pero si Dios dijo que soy su hijo, no hay nada ni nadie que pueda cuestionar mi identidad. Cuando Jesús fue bautizado y metido bajo el río, que fue bautizado por Juan, y se levanta, la palabra de Dios dice que se abrieron los cielos, descendió una paloma y se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y si usted lee la Biblia, al siguiente versículo, Jesús es llevado, tentado al desierto, llevado por el Espíritu. Y lo primero que le dijeron: si eres el Hijo de Dios. Y Jesús: ¿no acabas de verme siendo llamado Hijo de Dios? Jesús le dijo: si eres el Hijo, le dicen a Jesús: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras, se conviertan en pan. Jesús diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué tiene que ver la respuesta de Jesús con la pregunta? No están cuestionando de que si puede o no puede convertir las piedras en pan. La gente se lleva la finta de que Satanás estaba cuestionando el poder de Jesús, cuando en realidad lo primero que le estaban cuestionando era su identidad. Le dijo: si eres el Hijo de Dios. No le dijo si tienes poder, no le dijo si tienes fe, si tienes alguna habilidad, convierte las piedras en pan. Le dijo: si eres el Hijo de Dios. Y es lo primero que te dicen: ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que fuiste a la iglesia el domingo? Estás en escasez y dices que das tu diezmo. ¿Qué hace el enemigo cuestionando la palabra o la fe tuya? Entonces tú tienes que tener el poder y la habilidad en Dios de responder conforme a la palabra. Jesús todo lo que hizo fue responder con palabra. Y aún Satanás le recalcaba la palabra, porque le dijo: escrito está. Porque le dice: lánzate de este precipicio, porque su palabra dice, y escrito está, que sus ángeles mandará. ¿Sí o no? Y Jesús, ¿qué hace? No tentarás a Jehová tu Dios. Jesús no estaba luchando con Satanás. La gente piensa que Jesús tuvo una lucha. Jesús solamente usó a Satanás para que le ayudara a recordar las palabras de Dios. Tu problema, tu crisis, tu situación no es para que te quedes estancado, llorando, adolorido. Es para que te hagan recordarte de aquel que dio la palabra. Tu situación, tu enfermedad, lo que tú estás pasando, Dios lo está permitiendo para que tú puedas pensar y recordar: ay, sí es cierto, Él es justo y verdadero. Ay, sí es cierto, Él es mi sanador. Ay, sí es cierto, porque nos envolvemos en nuestra rutina diaria y pensamos que nos levantamos en la mañana por nuestra propia habilidad. Entonces te levantas enfermo y lo primero que haces: ay, voy a dejar hoy lloro a Dios. Pero mientras el resto del año te levantaste sanito, ni un día te acordaste de orar, hasta que tuvo que llegar la enfermedad, el malestar. Ay, sí es cierto, tengo un Dios, ¿verdad? Como todos los días te levantaste sano, había provisión, había sanidad, había armonía, se te olvidó que había sido Dios.
Entonces Dios tiene que volverte a soplar y hacer lo que Jesús hizo en el templo, volcar las mesas para recordarles que esta es la casa de Dios, no es un mercader. Jesús no volcó las mesas porque fue por lleno de ira. Jesús volcó las mesas y dijo: no conviertan la casa de mi Padre en un mercader. Les estaba diciendo: no se olviden qué lugar es este. Entonces Dios viene y te dice y te vuelca la mesa en tu casa, y empieza a venir la enfermedad, y empieza a venir la prueba, y empieza a venir la crisis, para que te acuerdes de quién es Dios. Porque es muy fácil dejar de orar a Dios cuando todo está bien. Voy a decir algo muy fuerte. Somos muy, pero que recontra muy malagradecidos con Dios cuando vemos que todo está bien. Y creemos que es nuestro derecho. Pero Dios tiene que venir a decirte: sí, es tu derecho y es tu herencia como hijo. Pero no te olvides de aquel que te dejó la herencia. Tú tienes que todos los días recordar: Él es justo, Él es fiel, Él es verdadero. Quiero leerte unos decretos y con esto voy a terminar. ¿Cuántos enfermos hay aquí? Levante su mano. ¿O tienen un enfermo en casa? Levante su mano. No tenga vergüenza, no tenga miedo. ¿Para qué le tiene miedo a levantar su mano si usted mismo se decreta enfermedad en su mente? Levante su mano si usted necesita una palabra de sanidad. Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. El que sirve a Dios tiene garantía de bendición y garantía de sanidad. No lo dice Samuel Herrera, lo dice Éxodo 23:25. Pero nosotros vivimos constante, Mikey, esperando a ver qué profeta me habla, a ver qué fulano mangano me va a decir. Me pongo a ver a grandes hombres de Dios y no estoy minimizando a nadie, pero nos ponemos a ver a Juan Carlos Harrigan, nos ponemos a ver a T.D. Jakes, nos ponemos a ver a todo mundo, pero nunca nos esperamos o nos paramos a ver qué me puedo decir a mí mismo a través de la palabra de Dios. Porque Dios dejó un decreto y la Biblia dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Si no sirves a Dios, tienes pan y agua maldecida. Se la dejo de tarea. Y yo, Dios, quitaré toda enfermedad del medio de ti. ¿Quiere otra? Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? ¿Y por qué sigue viviendo en enfermedad? ¿Por falta de poder de la palabra o por el razonamiento que le das tú a la palabra? Es que nuestra lógica es tan limitada que usted me ve con un saco morado, pero si yo vengo a desafiarle y a decirle que es anaranjado, usted me va a tener como tonto. ¿Sí o no? En la lógica de Dios, este puede ser amarillo si Él quiere, pero usted está aferrado que traiga un saco morado, y de su mente y de su visión no puede dejar de ver que es morado. Ese es el razonamiento de la palabra en contra tuya. Tú te ves enfermo
Y lo primero que hace tu boca es decir: me siento enfermo. Te empieza a doler la cabeza por una migraña, y lo primero que quieres hacer es ir a apagar la luz para que no te duela la cabeza, cuando lo primero que deberías hacer es decretar una palabra en tu vida. Pero nos hemos acostumbrado tanto al decreto de Google, de lo que dice el doctor, de lo que dice mi suegro, de lo que dice fulano de tal, y nos hemos olvidado del decreto de Dios. Déjame sigo porque después nunca voy a terminar. Te voy a dar otra. ¿Quién necesita el sustento de Dios? ¿Cuántos necesitan el sustento de Dios? Salmos 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Otra vez, Salmos 23:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Isaías 46:4. Esta me gustó mucho. En la nueva versión, nueva traducción viviente, dice: yo seré tu Dios toda tu vida, hasta que tengas canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes, y los sustentaré y los salvaré. Como decimos vulgarmente en México, déjeme bajo. ¿Quiere más o le quise un huevo? Necesitamos dejar de cuestionar a Dios. Y tal vez usted nunca en su boca va a decir: Dios, no creo que lo puedas hacer. Pero como nunca te metes a orar con acción de gracias, como decía Filipenses 4, ¿sabe qué es orar con fe? Es meterse a orar y decirle: Señor, yo necesito sanidad, gracias por ella. No, pero lo primero que hacemos: ay, Señor, me duele aquí. Ay, Señor, ya no aguanto. Ay, Señor, me duele esto. Ay, ¿hasta cuándo voy a vivir así? Ay, ¿hasta cuándo? Hasta que te atrevas a hacer un decreto, cabezón, dijo la pastora. Vas a dejar de vivir enfermo hasta que te atrevas a declarar una de las palabras de Dios en tu vida. ¿Cuántos necesitan paz de Dios? ¿Cuántos quieren paz? ¿Paz mía o paz de Dios? Juan capítulo 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que el mundo fue derrotado, pero vives como si Él fue el que venció a Dios. Y se te empieza a levantar la preocupación de vez de vivir en paz, porque crees que el que triunfó fue Satanás y no Dios. Porque creemos que la capacidad de Dios depende de mi circunstancia. Juan capítulo 14 versículo 27. En la nueva traducción viviente. Les dejo un regalo. Paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Es aquel versículo que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero me encantó la versión de la nueva traducción viviente, porque te empieza a decir: te doy un regalo. Mire,
les dejo un regalo. Paz en la mente y paz en el corazón. Paz primero, ¿dónde? Y después, ¿dónde? Porque tu mente afecta a tu corazón. Y cuando hay paz en tu mente, tu corazón empieza a sentir la paz de Dios. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no te la va a dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Deja de sentir miedo cuando Dios te dejó un regalo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos necesitan amor de Dios? ¿Cuántos se han sentido solos y abandonados en algún momento de su vida? Pero dígalo con seriedad. ¿Cuántos se han sentido solos, abandonados en algún momento de su vida? Aún en medio de la prueba que estás pasando, ¿te sientes solo, sí o no? Pero mira lo que dice Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor. La crisis, la enfermedad, la situación, el problema no te alejan del amor de Dios, ni aún tu pecado. Muchos tienen en mente que si te vas a pecar, el amor de Dios, que Dios te dejó de amar. Dios, no puedo decir odia, pero a Dios no quiere y no le gusta el pecado. Y tampoco ama al pecador. Esa es una mentira. Dios quiere amar. Y el amor de Dios es tan grande que aún siendo pecadores te ama. Pero no te ama estando en el pecado. Pero ni aún eso te va a apartar. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Que le trajo en mente su situación. No soy digno de ser llamado hijo suyo. Me voy a ir a la casa y me voy a postrar y le voy a decir que me haga uno como de sus jornaleros. Cuando en el corazón del padre había el anhelo de abrazar al hijo. En la prueba, en la circunstancia, en la dificultad, pensamos que Dios nos dejó de amar. Y aún Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque las circunstancias nos hacen cuestionarnos. Y cuestionar no es pecado. Y no es tan malo, porque es nuestra naturaleza humana. Lo que te vengo a decir es de que no le des libertad al cuestionamiento. Cuestionarse es de hombres y es de humanos. Pero el pecado es cuando te quedas atorado en el pensamiento. Y con esta termino. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Vuelvo y repito. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Esta es una palabra para todas las madres. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Para dejar de compadecerse de su hijo de vientre, de su vientre. Pues aunque ella se olvide de él, yo nunca me olvidaré de ti. Yo lo que quise decir a través de estos versículos, de estos decretos, es hacerte entender que la palabra de Dios, hay palabra de Dios para cada cuestionamiento en tu mente. Y el decreto que tú hagas con tu boca, esa es la que tu corazón y tu mente van a llevar a cabo. Con esta voy a terminar. Isaías, vaya conmigo Isaías, por favor. Isaías capítulo 14. Isaías 14. Quiero darle la libertad de que lo busque para que usted lo lea, lo vea con su vista. Versículo 14.
capítulo 14. Y antes de que lo lea, déjeme ampliarle esto, con esto voy a terminar. Nosotros, nuestro mayor enemigo, aparte de nosotros mismos y de nuestra mente, es Satanás, ¿sí o no? Como cristianos tenemos un enemigo y es Satanás. Y Satanás, nosotros como cristianos tenemos un muy alto pensamiento de él. Y le otorgamos demasiada autoridad en nuestra mente y en nuestros decretos y a la hora de orar. ¿Por qué? Porque cuando te mandan a orar por un enfermo, tú crees que la enfermedad tiene más poder que tú. Cuando te mandan a orar por un endemoniado, te empiezan a temblar las corvas porque piensas que el demonio tiene más poder que tú. ¿Sí o no? Y nosotros creemos que el enemigo tiene tanto poder y tanta autoridad, que es nuestro mayor enemigo. Y creemos en nuestra mente que él tiene mucho poder, y es que por eso que estamos así. Pero con esta palabra voy a terminar para desafiarte una vez por todas tu fe. ¿Está listo? Vaya conmigo al versículo 12. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Aquí está hablando de Satanás. Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te ven. Te contemplarán diciendo: este es el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Otra vez, el 16. Se inclinarán a ti los que te ven y te contemplan diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra. Que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que puso a sus presos, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, y todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago, abominable, como vestido de muerto pasado a espada, que descendiendo al foso de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. ¿Qué está diciendo esta palabra? Que en los tiempos finales, cuando seamos dimensionados y llevados a la eternidad, vas a voltear a ver al enemigo diciendo: este es el que me tenía enfermo. Vas a ser lleno de gloria viviendo en la eternidad, y vas a voltear y decir: este es el que me tenía en miseria. Mi pregunta es: ¿por qué esperaste hasta la eternidad? ¿Por qué esperarte hasta la eternidad para voltear y decirle al enemigo: este es el que me quiere tener enfermo? La Biblia dice, aquí lo acabamos de leer: te verán todas las naciones y voltearán y decir: este es el que los tenía en guerra. Imagínense, yo como papá
Ibrahim, mi niño de 9 meses, y que por él, por sus lloros, me aviente toda una semana despierto y no pueda dormir. Y yo, ay, es que no puedo dormir. ¿Y usted qué va a decir? ¿Este es el que te tiene despierto? ¿Sí o no suena ilógico? ¿Este es el que te tiene en derrota? Ese derrotado es el que te tiene a ti en derrota. Ese que se le fue quitado el poder de la vida y de la muerte, a ese le tiene miedo de que te mate. A ese. Imaginémonos por un momento, y con esto voy a terminar. Ya dije como 5 veces o ya voy terminando. Imaginémonos a Satanás por un minuto, como lo está describiendo aquí, que usted lo va a voltear a ver y le va a decir: ¿en serio él? Así que yo me lo imagino, chaparrito, pelón, sin dientes, greñudo, mocudo, desganado, sin fuerzas, sin poder, sin habilidad, en una silla de ruedas. Y que usted le tenga miedo de jugarle unas carreras. Así como se lo imagina, así como le describe la Biblia, a ese es al que tú le has dado mucho poder y mucha habilidad. La Biblia lo acaba de decir. Tú te vas a preguntar, imagínate. Quiero que pienses en tu situación. Piensa en tu enfermedad, en tu crisis, en tu soledad, en tu abandono, en tu amargura, en tu mentalidad de suicidio, en todo lo peor que te ha pasado en tu vida. Quiero que lo traigas a mente. ¿Lo tienes ahí? Y ahora quiero que te imagines a ese calvo chaparro en silla de ruedas. Ese es el que te ha tenido así. La Biblia dice que lo vas a voltear a ver y le vas a decir: ¿en serio él? ¿En serio él me tuvo toda mi vida en crisis, en bancarrota y en necesidad? Ese chaparro, calvo, pelón me tuvo enfermo todos los días de mi vida. ¿En serio él, chimuelo, le tenía miedo que me pegara una mordida? Y suena chistoso, pero no estoy queriendo decir chistes, créame. Quiero que haga razonamiento en tu razonamiento. Porque usted a un bebé sin dientes no tiene miedo de que lo muerda. A usted le tiene miedo que lo muerda un perro, un pitbull con unos dientotes así. Pero ese Satanás derrotado, puesto bajo tus pies, como lo dice la palabra, es al que le has dado todo poder y toda autoridad. Quiero que se ponga sobre sus pies. Gracias a todos los que se conectaron. Quiero que esta palabra, y oro en Dios para que esta palabra dimensione tu Come on, lift up your hands, levanta tus manos. Hey.